Hola, ¿cómo están? El día de hoy tengo a un invitado muy especial. Es un hombre joven que conocí más o menos hace un año, año y medio, en el Centro Osho, aquí en la Ciudad de México, participando con mucho entusiasmo en el programa de Prem Dayal para una nueva vida. Y me di cuenta que se había comprometido mucho en su proceso. Actualmente están muy comprometidos después de ese programa. Se metió a tomar un curso para ser instructor de las meditaciones activas de Osho. Ahí yo lo volví a tomar como para hacer un refresh de las técnicas de meditaciones activas. Y también tomó un curso de Reconnecting, lo cual habla de que está muy comprometido con su búsqueda personal, con su desarrollo de conciencia. Y por eso decidí invitarlo a esta entrevista, porque considero que tiene mucho que aportar su experiencia en este campo de la meditación. Él es Baktahar. Hola, Baktahar, ¿cómo estás? Hola, hola, Locke, ¿todo bien? Por acá, muchas gracias por la introducción y vernos por este medio. Quisiera que te presentaras para que mi audiencia te conociera y se identificara un poco contigo, que nos platicaras en dónde vives, de dónde eres originario, en dónde vives, a qué te dedicas, si estás casado o no, si tienes hijos, en fin, algo que mi audiencia sepa de ti para que te conozca un poco más. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Bien, Alok, pues por acá Bactajar o Bacta, me dicen mucho ahí en el center. Tengo 41 años, vivo en la Ciudad de México, nací en la Ciudad de México. Hoy soy soltero, estuve en algún momento casado, ya divorciado, no tengo hijos y Y básicamente me dedico a, digamos que en la vida, en el sistema, en una empresa de marketing que se llama Prana Marketing Group. Ahí soy el director de Business and User Intelligence. Ya llevo un ratito por ahí, antes estaba en seguros y todo eso, pero digamos que eso hago eh, en la vida laboral. Ok, interesante, Baltajar. Oye, ¿qué nos puedes decir? Me gustaría que nos platicaras desde cuándo practicas la meditación y cuál fue la razón por la que te iniciaste en este camino. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Sí, pues fue muy peculiar porque digamos que la meditación se atravesó en mi vida, o sea, que ya que entré a full fue hace 2 años y medio, por ahí del 2023, pero 8 años antes de eso, un amigo mío, que estaba justo haciendo el programa de una nueva vida, era mi roomie y me platicaba un poco y me invitó a algunas cosas allá al center, conocí a Dayal, pero como que ese no era mi momento, ¿no? O sea, son de esos temas que ya había estado muy en contacto. De hecho, Dayal había ido a la empresa a hacer algunas pláticas y todo esto, y ahí como que tuve esos primeros llamados, pero ya así entrar a full fue cuando me metí al programa de Una Nueva Vida, ¿no? ¿Y por qué entré? Fue una circunstancia igual personal, justo lo que yo quería era em, resolver justo un tema de pareja. eh, y ahí en ese momento yo estaba siendo tanto psicólogo como psicóloga, como empecé con el Center, ¿no? Y lo más curioso es que también mi psicóloga había ido a Puna, entonces se empezó a mostrar como muy interesada de qué era el programa de Una Nueva Vida, de cuando le conté del primer taller de liberación emocional. Y eso, pues, fue como entré y ahí me ayudó mucho como que poder compensar ambas cosas porque tenían el mismo común denominador, por así decirlo, ¿no? Ok, entonces, si entiendo, en tu experiencia de terapia entró también la meditación y eso fue como que un catalizador positivo, ¿es así? Sí, justo ahí, lo que me di cuenta en ambos lados fue que yo quería, ¿no? Ayudar, ¿no? Hacia los demás. Y fue así, pero muy rápido. En la primera sesión y primer taller fue como o hablas de ti o se trata de ti, o si no, pues no se continúa. Y eso me cayó muy rápido, como que el 20 de yo quería estar para los demás, pero fue muy rápido cómo se cambió el foco hacia, no, pues tienes que estar hacia ti mismo, ¿no? Entonces eso fue como que lo que me empezó ahí a enganchar y pues ya fue como hice todo
todo ese proceso y pues de ahí fue como que me fui metiendo mucho más a todo este tema, Ok, ¿no? interesante. Oye, y ahora quisiera que nos platicaras, ¿qué consideras tú que es lo más valioso que te ha dado la meditación hasta el día de hoy? ¿Qué es lo más relevante de tu práctica de meditación hasta el día de hoy? ¿Qué nos puedes platicar de eso? Cosas muy, muy, muy valiosas, ¿no? O sea, podría decir varias, ¿no? Pero una va a ser concreto, pero la primera de ellas fue cuestionar mi vida. O sea, la primera sí fue eso, o sea, como que un poquito como dice Osho, ¿no? Que nacemos y hacemos esta carrera de que todo el mundo vamos en este rollo de la vida hasta que nos morimos, pero pues nunca nos paramos al ladito de la carretera para preguntarnos o para hacer una pausa y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces eso fue lo primero que me ayudó, es como cuestionarme mucho por qué creo lo que creo, por qué hacía lo que hacía. eh, y sí fue un cuestionamiento muy fuerte hacia mí en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Eso fue una de las cosas más, o ha sido una de las cosas más relevantes. Otro que es como algo muy sencillo, pero que no lo ves hasta que lo piensas experimentar con las meditaciones y todo, que es este camino hacia adentro, ¿no? Y en la forma de experimentar la vida, de compartir con los demás, de estar pues en todos lo que tienes que hacer, ¿no? De trabajar o las cosas que normalmente hacía, las empecé a cambiar desde otro sentido, ¿no? Creía yo que todos los impulsos venían de afuera y que todo venía así, pero pues ahí cambió este foco, ¿no? Que todo viene de adentro de mí hacia afuera, ¿no? Entonces es cómo yo reacciono ante esta cosa, por qué reacciono de esa forma, por qué ciertos temas me incomodan o no me incomodan, o me tocaban o no me tocaban en cuanto a mi interior, y eso me llevaba más hacia esa exploración interna, ¿no? Y otro punto, pues, podría ser también la parte de ese camino interno, pero, pues, de ser como ordinario, o sea, porque de repente sí puede entrar ahí un tema, ¿no? De que crees que tienes ciertas herramientas o que las conociste, pero simplemente, pues, tuvimos la fortuna de atravesarnos con esto y poder tener esas herramientas. Y lo que me ha ayudado mucho es experimentar la vida desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar como que más, más en mí, más, pues, más pleno, y más pleno en el sentido de que no todo, luego muchas veces con las personas que hablo me dicen que si todo es feliz, y es como, no, pues atraviesas todos los momentos, pero desde un lugar como mucho más sereno, más tranquilo, más auténtico, pero le das igual, o sea, si tienes que llorar o vives una tristeza, vives una alegría, pero simplemente como que ya no te identificas, ya no te anclas tanto en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese camino de cambiar la forma de cómo vas experimentando la vida y notándote a todo momento, siendo ordinario, eso es como que las enseñanzas que podrían resaltar más relevantes. Hay muchísimas, pero yo creo que esas podrían ser de las más relevantes. Pues, muy interesante, porque sí, yo lo resumiría en un estado de presencia que te hace ver la vida de manera diferente, porque pues, la vida no necesariamente cambia radicalmente, lo que cambia es la forma en cómo tú la vives, por así decirlo, y eso es una gran diferencia, muy interesante. Sí, Y exactamente. sí, sí, y por último, quisiera que nos platicaras cuál crees tú que fue el principal obstáculo que enfrentaste cuando empezaste a meditar y cómo lo sobrepasaste. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Pues, el obstáculo como tal, yo creo que más bien yo era una persona muy mental. Yo identifico 2, uno es la parte de ser muy mental, entonces generalmente, como hoy ya lo entendemos, la mente está en todo menos en el presente, ¿no? Está en un futuro, está en el pasado, te alimenta de muchas cosas que no necesariamente generalmente no es la realidad, ¿no? Entonces, ese fue uno de los primeros temas, ¿no? De que la mente era algo que yo quería entender en un inicio como muy mental, pero pues sirvió, digo, me atravesé ahí digo, el maestro Osho creo que la maestría que tiene muchas, pero una de ellas es poder verbalizar y poder transmitir
esos conocimientos o esa forma de esa experiencia y que después cuando lo experimentas incluso entiendes un poco mejor sus palabras y también con Dayal, ¿no? Con Dayal, el escucharlo no solamente cuando pues interactúa conmigo, sino con otras personas ahí en el center, me ayuda mucho a de repente como que entraran las cosas por la mente, pero después ya en la meditación pues es como más experimental todo, ¿no? Y de repente sí llegan puntos donde dices, híjole, es muy difícil explicar cosas que son como muy vivenciales. Entonces, la primera fue eso y entender que siempre iba a estar allí y siempre va a estar ahí, o sea, no, simplemente es como que le das el uso correcto, ¿no? O sea, como tratar de cacharla, ¿no? Decir, bueno, ahí vienes con estas ideas o con estas, cosas ahí raras que te avienta, pero por otro lado decir, bueno, ya no me engancho, ya no me identifico con eso, sino simplemente notarlo, ¿no? Como algo que viene, que se separa y simplemente que hay dentro de mi ser y que es lo más natural que viene para mí para experimentar lo que sea. Y la segunda, yo creo que fue la parte de la totalidad. Es algo que nos repiten muchísimo en el center, en cualquier cosa, y eso me ayudó mucho me sigue ayudando mucho en la vida. O sea, si vas a hacer algo, pues hazlo total y hazlo entregado. Yo hace mucho, toda mi infancia, hasta por ahí de los 17 estuve en Pumas, entonces estuve en fuerzas básicas. Y eso es un contexto de una cosa que me enseñaban mucho ahí, ¿no? De correr todo el tiempo hasta que se acabara, hasta que el árbitro pitara, ¿no? O sea, literal, ahí sí te decían hacer que el último minuto valía, así fueras ganando 8-0 o perdiendo 7-0, competir igual, ¿no? Y eso me hizo mucho símil cuando empecé con lo de el Osho Center y ya nos pedía totalidad y creo que lo que me di cuenta es que se requería valor, o sea, detrás de esa totalidad para lo que yo estaba viviendo en ese momento, pues, y que se requiere, o sea, requiere centrarle con valor a las cosas y que simplemente nadie más lo va a hacer por ti, ¿no? O sea, si tú entras a algún ejercicio ahí y pues tratarlo de hacerlo lo más pleno, lo más total, lo más, sí, creo que total es la palabra, que puedas, y el único beneficiado, pues, vas a ser tú, ¿no? Y al principio, en todos esos ejercicios de un programa de una nueva vida, era como lo empecé a tomar, y eso fue como que me dio mucho el pues, el poderlo vivir así, el clavarme más en todas esas cosas y poder tener, pues, esas experiencias. Y hoy en día, pues, es lo mismo, ¿no? Y como te lo decía anteriormente, es desde un lado también un poquito sin buscar un objetivo, porque también, ¿no? Nunca hay un objetivo, nunca hay un fin, sino simplemente que, pues, en la vida la vas viviendo de forma con lo que viene, aceptando lo que se presente tal cual se presente, y tú vas en esa experimentar en esta vida desde ese lugar y viviendo más bien totalmente, pues, lo que se presente, aprendiéndote, notándote, y hay veces que también, ¿no? Te cachas en cositas ahí que, caíste como en algún tropezón, algún condicionamiento, pero igual, como dice el maestro, awareness is enough. Hay que ser compasivos de nosotros mismos y si eso lo notamos, simplemente el notarlo nos va a ayudar después a poderlo vivir de otra forma, ¿no? Y es como, luego hablo yo mucho con la palabra evolución, pero es simplemente como ir viviendo la vida de esta forma diferente, pero el valor, si lo resumimos, es tener ese valor y tener esa totalidad. ¿Y cómo lo brinqué? Pues fue con eso, o sea, como un poquito sí, aprovechando esas disciplinas que había aprendido anteriormente y ponerlas en práctica porque pues de repente te confrontas mucho, ¿no? Y creo que es de las cosas más duras en un ser humano, ¿no? Cuando te confrontas a ti mismo, pues llegas a un punto en que tienes dos caminos, ¿no? O te sigues medio Haciendo apapachando un güey. poco o ¿Te exacto, sigues haciendo güey? Oh, y sabes dentro de ti que te lo está haciendo, porque no tienes a nadie más que engañar más que a ti mismo, ¿no? Entonces, o le entras a la cosa y lo vas viendo y lo vas viviendo y lo vas, eh, no sé, le vas dando la catarsis posible cuando era catarsis, era al inicio, ¿no? Muy catártico en este tema de gritarlo, llorarlo y tal. Hoy en día igual y nada más con que lo notes, pues simplemente te hace la diferencia de decir, bueno, la siguiente vez que me presente una ocasión similar, como que naturalmente la empiezas a vivir un poquito diferente, ¿no? Pero eso, o sea, como meterle valor y saber en esencia que si renunciaba en ese momento, nada más renunciaba a mí mismo, ¿no? O si
me traicionaba a mí mismo, ¿no? Entonces no era con nadie más el tema, sino conmigo, ¿no? Entonces esa parte confrontativa requirió mucho valor y hice todo este símil, pero fue como para poder transmitir la forma en cómo le entré y pues hay que seguirle entrando, ¿no? Porque, pues digo, sí, la vida se va rápido, pero también si nos perdemos por ahí, nos perdemos justo de ciertas experiencias también muy rápido, ¿no? Entonces, tratar, como tú bien lo decías al inicio de todo esto, estar presente en el momento, sin esfuerzo, y si te cachas, te cachaste, regresas y sigues contigo, pero mucho más compasivo y mucho más eh, abierto a lo que la vida nos esté regalando, ¿no? Excelente. Muchos que he entrevistado comentan que uno de los principales obstáculos en su caso fue hacer la disciplina de la práctica diaria. Supongo que en tu caso, como estabas en Pumas y sabías de disciplina, no te pasó. ¿Nos puedes confirmar eso? ¿Qué pasó con esa parte de la disciplina de la meditación diaria? Sí, digo, no, es igual, o sea, es como tienes mil pretextos, ¿no? O sea, que sí el trabajo, sí me tengo que despertar temprano, tal, pero encontrar un momento justo de la disciplina, hoy yo lo veo con son herramientas, ¿no? Al final son herramientas que tenemos, que conocemos, que nos gustaría compartir siempre con todas las personas y que te ayudan a que, digo, la vida cambia mucho, pero si de repente hoy en día hay algo que te está moviendo demasiado y una de esas herramientas creo que te puede ayudar, pues básicamente si la haces con todo, ¿no? Pero Claro. creo que hoy en día también mucho es el cada momento, ¿no? Si Ujú, estoy aquí, estoy contigo, no estoy pensando en lo que voy a hacer al terminar esta llamada, sino que estoy aquí, estoy pleno y así como que en cada momento vas bien, te vas viendo y te vas notando, te vas reescuchando todo lo que hablas, lo que tu mente piensa cuando estás interactuando con alguien más, pero simplemente se vuelve como algo que vas viendo ahí, ¿no? Y la herramienta, pues sí sirve mucho, porque de repente sí, hay cosas atoradas que de repente ahí salen y nunca sabes qué es lo que va a pasar, ¿no? Y ser total, o sea, entregarte a hacer la meditación como nos han enseñado que se tiene que hacer, simplemente abiertos. Yo siempre las hice como muy de a ver qué pasa. Me acuerdo mucho ujú, que tuve una sesión de reconnecting, de hecho, contigo, porque ahorita después, cuando ya tomé el reconnecting, me acordé mucho de eso y fui ujú. de conejillo de Indias, ¿no? Y me acuerdo que me preguntaste si le iba a dar algún sentido a esa meditación, a esa respiración de liberación emocional y te dije, siempre las he hecho a ver qué sale, ¿no? Y salía de todo. Entonces, en aquel momento me acuerdo que sí fui por muchas emociones y todo esto, pero simplemente es eso, o sea, como dejarte ir, hacerlo total. em, y sí, yo considero hoy en día que tienes las herramientas, lo puedes hacer. Puedes hacerte un espacio, decir, sí, a las 5 de la mañana, a las 7 o en la noche, a la hora que sea, pues medito, pero hoy yo no lo veo como que sea solamente ese espacio, ¿no? Claro que va a ayudar mucho es un espacio contigo mismo y a dedicártelo a ti, pero que no se olvide el resto del día, ¿no? El resto del día sigue Claro. siendo el mismo y simplemente seguirte notando y seguirte aprendiendo y seguir siendo también compasivo de ti, porque pues así va a ir pasando, ¿no? Como nos dicen bien, ahí nos recuerda todos los momentos de allá, ¿no? Es un camino de aquí a aquí, Ujú. entonces pues simplemente en cada momento tratarlo de llevar y obviamente las técnicas pues van a ayudar mucho, ¿no? Y depende, creo que tu situación de vida es las que te puedan ir ayudando Más. eh, más o ajá, o sea, Que te como acomoden como también más nos o que dice, te ¿no? llamen más. Exactamente. Bien nos Ujú. dice allá, la técnica está a tu servicio, no tú al Exacto. servicio de la técnica, entonces justo irás buscando, ¿no? Cuáles, pero sí es una fortuna poderlas conocer, la verdad. Claro, claro. Oye, Baltajar, Sí, sí. pues muy interesante. Quisiera ahorita hacer un pequeño espacio comercial para promover un curso de meditación que tengo, entonces te pido un momento de paciencia para promover esto. Claro que sí. Tengo un curso de iniciación, un curso básico de atención plena en la plataforma de Udemy. Ahí está.
Bien, entonces este curso de entrenamiento básico en atención plena, que es un curso de entrenamiento para hacer el hábito de la práctica diaria, está disponible en esa plataforma Udemy. Es muy económico, pero si me mandan un correo electrónico a esta dirección que aparece en pantalla, es hola@manueldovalid.com. Les voy a mandar un cupón de descuento con el 50% de descuento para que lo adquieran todavía más económico. También existe una aplicación para celular llamada Insight Timer, que corre tanto en iOS de Apple como en Android. Y básicamente es un timer para meditar, pero la ventaja es que hay muchas meditaciones ahí, hay un catálogo de maestros, hay cursos, talleres, meditaciones guiadas, etcétera. La aplicación es totalmente gratis, aunque hay una versión ya de paga, que tienes acceso a más recursos. Si buscan ahí en el catálogo de maestros Manuel Dovalí, van a encontrar también que hay alrededor de unas 20 meditaciones guiadas que les pueden ayudar a iniciarse en este mundo de la meditación. Bien, pues ya para terminar, Baktajar, creo que va a ser muy interesante para mucha gente en mi audiencia. ¿Qué nos puedes decir ya nada más para terminar la entrevista? Vayan al center también, al Osho Center. Digo, el maestro Prendayal también fue, fue a Puna y aprendió bastantes cosas y ya lleva mucho tiempo por acá. Y hay muchas personas de todo tipo, personas que como muy jóvenes, medio Ujú. maduros y también con gran experiencia como tú, Alok, que se pueden encontrar ahí y que es una gran comuna, que es un lugar en donde todo el mundo son bien recibidos y que creo que es una experiencia la verdad de vida, que si yo veo que alguien pudiera ir, pues, y no necesariamente, hay muchas cosas que se hacen ahí, pero pues, el programa de una nueva vida para mí sí se me hace como algo muy, muy, muy bueno para, para cualquier persona y obviamente hay muchas cosas ahí. Y también pues agradecerte por acá, por invitarme a este espacio, a lo que compartir desde este lugar. Y que hay muchas personas como tú, como muchos que pasan por ahí por el centro que lo que buscan es, pues, obviamente, ir, no sé, sembrando esta semillita o compartiéndola con Mm. distintas personas, para que, pues, simplemente esto llegue a más, ¿no? Y creo que es algo que simplemente te ayuda mucho a experimentar tu vida desde otro lugar, a un crecimiento muy interno, personal, espiritual, de conciencia, como cada quien lo quiera ver.